Buen día a todos, muchas gracias. Bueno, parece que hoy nos pusimos todos de acuerdo. Creo que seré muy relativa en mi presentación con lo que acaba de comentar Carlos Fara, pero difiero en buena parte de lo que comentó. Entonces vamos a ver si logramos levantar aquí la pasión y la polémica desde mi punto de vista. Sergio, muchas gracias por la invitación. Creo que es una buena continuación de la seminario que tuvimos, que fue 2 semanas antes de la elección el año pasado, y donde pues saqué mi bolita de humo y creo que más o menos lo que pronosticamos en esa presentación, curiosamente, fue lo que sucedió y cómo se desenvolvió. ¿Por qué el cambio de chip? Y tiene que ver en una parte con lo que comentó ahorita Carlos, donde habrá que hacernos la pregunta si el cambio de chip se logra en 8 meses para este proceso o se van a seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo. Tenemos que entender el contexto. Para una buena parte de la población de Bolivia esto no aplica, sobre todo esto que desde la época de la colonia se llama la región Mita de Bolivia, que es toda esa zona, toda esa región donde existe la minería, donde la población de esa región pues, es la población indígena, una población que no tiene acceso ni siquiera a un baño. Las mujeres tienen sus partos como se puede, con una partera sin ninguna absoluta atención médica, y que es esa franja donde está la parte del voto duro del MAS, que donde si queremos ahorita hablar de uso de tecnología, cambio de chip y todo lo demás, pues no hay forma. Pero hubo un algo que da luces y esperanzas de que Bolivia va en este siglo XXI encaminado a esta parte de la modernidad y que tiene que ver, gracias a las pititas y a su movimiento y a los jóvenes, que para mí el origen fue con lo que sucedió primero en la Chiquitanía y la no respuesta por parte del gobierno, eso que les dio una causa y un elemento a los jóvenes para ponerse la pila. Y el uso obviamente de las redes sociales, donde nos llama la atención en la parte de investigación que hemos estado haciendo con grupos de enfoque y encuestas, que la credibilidad en las redes sociales, en todo el movimiento, no fue una credibilidad alta. Y tiene que ver con el tema de fake news. Todos estaban consumiendo noticias en los medios tradicionales, esperando a los noticieros de radio y televisión para informarse de qué sucedía. Y esto me imagino que para los medios tradicionales, independientemente de lo que nos contó la persona que empezó esta mañana, que pues cuestiona el rol de los medios en todo el proceso, fue la forma en la que la gente se informaba de qué sucedía. La credibilidad no eran las redes, sino todos los noticieros, y la gente estaba esperando a los noticieros para tener información. Estamos viviendo este cambio, yo les diría, no solo en Bolivia, un cambio en el mundo, donde los jóvenes están moviéndose por causas y elementos que los mueven y obviamente conectándose a través de la tecnología. Estamos dejando de ser ciudadanos para volvernos redadianos, porque estamos en la red todo el día. Yo le digo a mis nietos, que estoy segura que sus hijos, que espero ver que serán mis bisnietos, van a nacer con 2 características que no tienen ellos. Una es, van a nacer jorobados y con 1 centímetro más de pulgares. Nos da risa, pero van a ver la transformación. No sé si a mí me toque verla, pero ustedes, chavos, seguramente les va a tocar changos, o como les dicen a ustedes aquí, les va a tocar verlo.
Un elemento, no sé si alguno de ustedes anda siguiendo por ahí mi cuenta de Twitter. Ayer en la mañana retuiteé y les recomiendo a los que estén interesados en el tema de tecnología, sigan la revista Retina del diario El País, que creo que es el órgano de mayor difusión en los avances tecnológicos. Retina pone ayer como reto en un artículo 10 caras, 10 rostros, con una pregunta: identifique cuál rostro no es real. ¿Y qué creen? Los 10 rostros no son reales, porque están hechos con modelos de inteligencia artificial. Entonces tú, para el marketing, para hacer tu marketing a cualquier anuncio, cualquier publicidad, ya no necesitas contratar un modelo de carne y hueso. Puedes pedir qué características quieres: ojos azules, cafés, negros, pelo güero, pelo rojo, de buen cuerpo, de mal cuerpo, lo que sea. Te diseñan tu modelito, obviamente pagas una lanita, que es mucho menos a contratar a alguien de carne y hueso para que sea tu imagen, y a ese nivel estamos llegando. O sea, la inteligencia artificial tiene que ver con el uso, por ejemplo, de lo que nosotros en las campañas podemos hacer con eso que se llama el microtargeting con Facebook. Y Facebook pues nos da la información de los perfiles, no nada más socioeconómicos de nosotros, sino los psicográficos de cada uno de nosotros. Que ese fue el gran escándalo que sucedió con Cambridge Analytics y lo que hicieron con cerca de 60, 70 mil perfiles para incidir exactamente con un mensaje en cada una de esas personas en la campaña de Trump, descalificando obviamente a Hillary Clinton en los estados clave que le permiten ganar a Trump. A ese nivel hemos llegado ya en las campañas. Y aquí en Bolivia pues ya estamos haciendo mucha investigación y estamos haciendo muchas cosas. Todavía nos faltan un montón de elementos en el tema de tecnología, pero este tema del Big Data y la inteligencia artificial es un tema que ya nos alcanzó. Ya no es un tema que nos queremos o digamos que queremos dejarnos fuera. ¿Cuál fue una de las argumentaciones en el famoso informe de la OEA para anular la elección? ¿Se acuerdan cuál fue? Que si había dos sistemas, que si había un sistema paralelo, que si un sistema se comunicaba con uno o no, que en donde se mandaba la base de datos, que no era un sistema aquí en Bolivia. Bueno, y eso fue un tema para anular. Y al final del día es tecnología. ¿Y qué se hace con la tecnología? El otro momento que tenemos es, vivimos en un mundo ya muy acelerado. Y queremos respuestas hoy. Ya no tenemos la paciencia de a ver si funciona o no funciona. Queremos respuestas hoy. La tolerancia de la gente, de la ciudadanía, cada vez es menor. La credibilidad se construye todos los días y se desbarata en un segundo. Y la credibilidad es un rol que va a jugar en este proceso electoral fuerte. ¿Por qué? Porque la gente va a poner sobre la mesa en quién cree y en quién no cree. En qué candidato cree y en qué candidato o en qué candidata no cree. Y obviamente estamos llegando ya a una etapa en muchos países donde aquí estamos rompiéndonos la cabeza con cómo facilitamos las cosas para contactar al ciudadano con el gobierno. Y tenemos lugares donde estamos hablando de implementar el e-government y tenemos lugares donde estamos hablando ya de gobiernos inteligentes, donde el ciudadano quiere la respuesta inmediata en su celular. Ni siquiera con una llamada de teléfono, a través de una aplicación o a través de un mensaje directo por Twitter o a través de red al presidente, al alcalde, al gobernador, y quiere respuesta inmediata. Y lo más difícil de entender es que estamos viviendo un mundo
acelerado, volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Esto va a funcionar para la elección de Bolivia? ¿O estamos en Bolivia, en otro planeta, aunque somos el corazón, ¿cómo dicen ustedes? El corazón de Sudamérica. No son una isla. ¿Qué son para mí los 10 elementos que tuvieron que ver? Y voy a ser repetitiva con lo que ya José Luis les comentó. Obviamente el 21F, el desánimo que hubo en la gente, en la esperanza que Evo generó, donde sabía que no tenía ninguna posibilidad, pero que la generó con el tema de la salida al mar, que parece ser que para ustedes los bolivianos es un tema importante. La capacidad de la administración y demás, la opacidad de la administración del Evo y del MAS en 14 años, era curioso porque en las encuestas y en los grupos la gente te decía que Evo no era corrupto. Corrupto era su entorno. Y ustedes los bolivianos saben qué significa eso cuando dicen su entorno. Él no era el corrupto era todo lo que estaba alrededor. La gran discusión como consecuencia del 21F en él querer aferrarse y mantener el poder en su cuarta elección. Evo siendo un maestro de la comunicación política, quién sabe qué le pasó con el tema de la chiquitanía. Y ahí escribió prácticamente lo que vino a incendiar, lo que vimos después. El grave error de parar el sistema de conteo de votos al 83%, y yo les diría, la discusión no es si Evo ganó o no ganó. Si ustedes se acuerdan, yo les presenté a los que estuvieron aquí en el seminario el seguimiento de todas las encuestas publicadas. En todas las encuestas publicadas, Evo estaba en primer lugar. Unas encuestas que lo daban con más de 10 puntos, otras encuestas que lo daban con menos de 10 puntos, pero nunca con menos de 6 puntos de diferencia con el segundo lugar. Y pasa un hecho interesante. El último día para publicar encuestas era el domingo 13. Página 7 hace la última encuesta, donde Página 7 venía haciendo un seguimiento durante 2 años. ¿Y qué vimos a lo largo de la campaña con Página 7? Bueno, pues Ricardo va a dar de brincos ahorita, pero pues prácticamente había como que un sesgo, tendencia hacia Mesa. Y luego, Página 7, tiene la encuesta, hace la encuesta y no la publica. ¿Qué pasó? Nunca lo sabremos, salvo que el dueño de Página 7 algún día se siente con nosotros en un café y nos platique qué chiflados pasó. Pero si aplicamos el dicho que decimos en México de piensa mal y acertarás, probablemente su encuesta traía arriba de 10 puntos al presidente. Pero los supuestos pues no existen. Entonces, esta apagada del sistema tiene 2 momentos. Yo me imagino que el presidente entra en un estado de shock, donde le gana todo menos la cabeza fría, y donde el argumento que él daba, la verdad tenía razón. Nunca en la historia de Bolivia, analizando la historia del día de la elección, ustedes han tenido el PREP al 100% la noche de la elección, jamás en ninguna elección. Porque tienen recintos y mesas que no hay cómo transmitir datos, cómo sacar la foto, cómo hacer cosas. Y en esa parte él tenía razón. Y yo lo que sigo criticando hasta el día de hoy, en el informe de la OEA, ¿por qué la OEA no nos aclara
¿Qué porcentaje de actas recibidas en el 83%, en el corte del 83% del PREP, eran de la zona rural? ¿Y qué porcentaje de actas eran de la zona rural? En el 17%. Y perdón, Evo tenía razón con su tema de esa diferencia en el 17%, que todavía faltaban actas. ¿Y cuáles eran las actas que faltaban? Donde históricamente el MAS gana con el 80, el 90, el 92, el 85%, que son esas que están en casa del diablo, donde Dios se le olvidó pasar. Y que lleva su tiempo. Y si tú no tienes control electoral, donde el único documento que a ti te funciona y te sirve para reclamar, que es tu acta, físicamente en papel, no la foto que está arriba en el tribunal. O sea, físicamente el documento, complicado. Pero ese personaje que era el dueño de la narrativa en este país, que era el dueño de contar las historias y contarlas muy bien y todo lo demás, pierde la narrativa la mañana del lunes 21 y la narrativa la gana Mesa con el tema fraude, fraude, fraude. ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de salir en esa actitud que sale Evo, vamos a la segunda vuelta, estoy dispuesto? Él no tenía ninguna posibilidad de ganar la segunda vuelta. Evo seguramente hubiera salido como el mejor presidente en la historia de Bolivia y de Latinoamérica. Pero los hubiera no existen. El poder te hace perder el piso, te mareas y quieres más poder y no lo quieres soltar. Él pierde la narrativa y la ironía de la vida de toda esta historia es el que pudo haber ganado esa segunda vuelta y ser en ese momento el presidente del país. Ahorita más adelante vamos a ver qué va a pasar el 3 de mayo con él, que obviamente es Carlos Mesa. Yo estoy segura que mañana Ricardo les va a decir que Carlos Mesa va a ganar. Yo ahorita les voy a plantear qué pienso. Pero resulta que hay un proceso de desencanto. ¿Por qué? Porque cada día estamos escuchando que no era San Evo. O sea, como cualquier ser humano, condición humana, su entorno y demás, pues hicieron muchas travesurillas de muchos millones. Entonces, eso de alguna manera está impactando y obviamente, ¿qué rol está jugando el gobierno sustituto? Y ahorita lo comentaban, bueno, queremos democracia, queremos persecución, queremos cárcel. 56% de los bolivianos quieren que metan a la cárcel a los que robaron. Y entonces vamos a llegar a la elección más compleja, este 3, y yo empezaría, porque esto va a generar la crisis a partir de esta noche. Ella llega, ya nos platicaron la maravilla de todos los acuerdos y demás. Lo está haciendo bien. Y yo ayer comentaba que hay un personaje que así como ella lo está haciendo bien, hay un personaje que algún día la historia de Bolivia le va a reconocer su trabajo y creo que la van a tener hoy aquí, que es la senadora, ¿cómo se llama? Copa, la senadora Copa. Esas dos mujeres pues han logrado lo que es ahorita. Entonces, la gran pregunta, ¿para quién se gobierna? Se gobierna para la opinión pública, para los partidos, para los grupos de poder, para los medios de comunicación, para la egoteca o para los intereses económicos. Entonces, cuando pierdes de vista que para quien tú gobiernas es para los ciudadanos, se jode la fiesta. Y ahorita vamos a ver qué pasa con ella, porque ella hoy va a anunciar su candidatura y de vice va con Luis Revilla, las implicaciones que esto
que esto va a tener. Si estamos hablando que las pititas y cómo se organizan los jóvenes y demás, ¿cómo está la conectividad en Bolivia? Pues 67.5% de bolivianos están conectados a Internet, 94% tiene Facebook, 40% está y consume YouTube, 17% Twitter y 15% Instagram. Y eso tiene que ver con qué estrategias vamos a hacer. Si estamos diciendo que ya las campañas son aire, tierra y redes, y esto es parte de los focus que hicimos en diciembre para ver cómo estaba el humor social, y vemos 4 elementos: incertidumbre, esperanza, confianza, alegría, tristeza, sobre todo en todo el masismo, porque ya no tienen papá, perdieron al papá, o sea, es un tema ahí interesante, y rabia, sobre todo porque no solo es el hecho de la renuncia de Evo, sino el regreso del racismo. Desde no dejarlo subir al transporte público, una cholita que vaya, desde discriminarlos en los lugares, algo que pues, nos decían en los grupos, es, con Evo dejó de suceder, y el gran temor es que al no estar ya Evo, esto va a regresar. Pero nos llama la atención cómo está el humor social en diciembre, donde 25.4% de la gente tiene esperanza, 17.8% confianza, 17.5% alegría, lo cual quiere decir que más del 60% de la población está optimista. Y tenemos 14.3% de tristeza, que son una buena parte de masistas, y 6.9% que están enojados, 6.6% que están decepcionados, y 4.8% que les vale madres y no les importa y lo que sea, ¿no? Son los totalmente instalados en la indiferencia. ¿Cuáles son las preocupaciones en los focus? Obviamente, ¿quién les va a resolver y los va a ayudar a llevar platita? Ustedes dicen aquí, platita a sus casas y hacer frente a los préstamos. Y a nosotros nos llamó mucho la atención porque esto quiere decir préstamos ¿en qué? ¿O con quién? ¿A quién le deben? ¿Al agiotista, al prestamista o le deben al banco? ¿O le deben a esas personas que te prestan al día por un 20% o un 10%, que los hay, de interés? O sea, ¿a quién le deben? Entonces, la gente, ¿qué quiere? Lo primero es su bolsillo. ¿Y qué candidato le va a resolver el tema del bolsillo? Y eso tiene que ver, a diferencia de lo que planteaba Carlos, con la decisión de Evo de a quién pone candidato. ¿Quién es el candidato de Evo? Pues resulta que el señor Arce es muy bien visto, tanto en encuestas como en focus, porque es el hombre que hizo el milagro económico. Entonces, si ahorita la principal preocupación es el bolsillo, ¿quién sabe de economía? ¿Samuel Doria Medina o Luis Arce? Pues ya vi varias caras aquí como diciendo, mucha, que está diciendo esta vieja, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. O sea, si realmente la gente está en el tema de que su bolsillo es lo que va a primar en su decisión de voto el 3 de mayo, ¿quién va a tener propuestas creíbles para resolverlo? Las preocupaciones de la gente, su primera preocupación, el desempleo, los servicios de salud, la inseguridad, y con el tema de inseguridad estamos viendo un crecimiento. No sabemos si es por la ola de feminicidios que ha habido el último mes y que tienen una cobertura mediática muy fuerte, o realmente está pasando algo con el tema de inseguridad.
El tema de inseguridad en la percepción de los bolivianos baja con la llegada de Yanine, pero un mes después empieza otra vez a subir. O sea, algo se está descomponiendo, no les sé decir qué, pero algo por ahí se anda descomponiendo. 3 son las cosas que la gente pide para el próximo gobierno. Lo primero, debe de venir una etapa de unidad, de igualdad, de inclusión, de solidaridad, de respeto, sin bloqueos y matanzas. Segundo, alejado de la corrupción, transparente, que la democracia sea el medio de servir a la gente y no el fin, y que cuide la soberanía. ¿Qué significa democracia? ¿Un frente unido o varios compitiendo? Eso va a ser el motivo de que no haya un frente. Yo estoy segura que lo primero que Yanine va a salir a decir es convocar a un gran frente amplio que se una con ella, que todos los demás se bajen y que vayan todos juntos para acabar y aniquilar ya, a diferencia de lo que dice Carlos, aniquilar al MAS. Va a ser muy complicado. Si ustedes ven los datos del Latinobarómetro, el país que más valora el tema de la democracia son ustedes los bolivianos. Para ustedes ese tema de la democracia es un tema fundamental. Tercero, quieren a alguien que fomente el empleo, el emprendedurismo, un gobierno aliado a los jóvenes, que anime la industrialización, que beneficie a la población con la explotación de los recursos naturales, que no los chinos se lleven todo, sino que les demos y les den ustedes a sus productos valor agregado. Este gran tema va a ser el tema del litio y quieren que el gobierno siga con las empresas y las haga productivas, las empresas del Estado y las que no funcionen, bye. Imagínense ahorita en esta campaña hablar de privatización, donde la gente lo que quiere es que se continúe con lo que hizo Evo. ¿Cuáles son las motivaciones de la gente para votar? Bueno, pues quieren un candidato básicamente que les resuelva su problemática y sus necesidades, que el gobierno facilite la creación de empresas, un presidente que sepa resolver los problemas de los pobres. Entonces, pues vas delineando que va queriendo la gente. ¿Qué le piden a los candidatos? El tema del empleo. Y en lo que decían ahorita, ¿cárcel o no cárcel? Esta encuesta la terminamos de levantar el lunes. Continuar las investigaciones, 38.2%, enfocarse en el futuro el 27% y 28% dice a la cárcel, pero también enfocarse al futuro. O sea, la gente no está ahorita en la película de borrón y cuenta nueva. La gente quiere culpables y los quiere en la cárcel. Y aquí es un elemento muy interesante porque Evo termina con niveles de percepción en el tema de corrupción muy altos, más o menos del 58-60%. Y en esta medición de esta semana, el gobierno de Yanine, el tema de la percepción de corrupción cae a 35%. O sea, sí hay un efecto. O sea, ¿cuántos más van a meter a la cárcel? Y la pregunta de si usted está de acuerdo en que se siga haciendo las investigaciones a exfuncionarios, 53% está de acuerdo, contra un 15% que no está de acuerdo. Perdón, otra vez el tema del empleo. Perdón, Carlos, pero esta elección se va a tratar del personaje central Evo. No, o sea, lo verás. ¿Por qué? Porque el MAS tiene entre un 30 y 35% con Evo o sin Evo de entrada.
Y Evo lo único que le tiene que hacer es hablarle ¿a quién? A los suyos. Y coincido con la parte de Carlos que trae el modelo de Lakoff, con los encuadres y demás, que no pienses un elefante, en este caso el elefante es Evo, y seguimos pensando en Evo, y todos vamos a hablar de Evo, porque el hombre va a estar metido en la campaña. Entonces, Luis Arce va a romper, va a desconocer a Evo. De veras, Évoro y su gobierno no estaban instalados en el neoliberalismo o de veras eran así muy socialistas. Y esto nos va a llevar obviamente a un escenario polarizado donde realmente ese 65-70% que no va a votar por el MAS, ¿hay capacidad de aglutinarlo? ¿Tiene Yanine la capacidad? ¿Camacho, Mesa? ¿Va a ser candidato Doria Medina? No sé, si se los diga hoy en la tarde, creo que va a estar aquí, no sé. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y quién va a ser otra vez? Y yo diría cuáles son las grandes preguntas. Y para el 70%, el eje de la campaña es no más Evo. No más Evo. Porque si la oposición no encuentra ese pegamento, ese engrudo que le dé un motivo para jalar, y ahorita se los voy a explicar por qué parto con esto, y mi otra gran pregunta es, ¿la generación pitita ya decidió por quién votar? ¿De veras la generación pitita está toda enloquecida con Camacho? Entonces, mi pregunta es, ¿va a seguir la escuela de Evo? ¿Por qué digo que va a seguir la escuela de Evo? Porque es presidenta y candidata. ¿Y Evo qué era? ¿Quién puso al presidente del tribunal? ¿Quién puso 9 consejeros de esta nueva camada del órgano electoral? Entonces, ¿está haciendo lo mismo o está haciendo algo diferente que hizo el otro? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer? Y esto tiene que ver también con sus niveles de aprobación y calificación. Ella tiene los mismísimos niveles de aprobación que tenía Evo en la última medición, una semana antes de la elección. 48% aprobaba a Evo y ahora 48% la aprueba ella. En diciembre ella tenía 5.9 de calificación, un mes después tiene 5.1. Evo tenía en calificación 6 en diciembre y ahorita tiene 5.4. Y les pregunto esto porque todo lo que nos comentó Walter de cómo estuvo toda la negociación, se acordaron y todas estas cosas, ¿cómo se van a ver afectadas? ¿Cómo se van a ver afectadas con la decisión de Yanine de ser candidata? Yo no creo que ella ni Arturo Murillo mantengan a los ministros de Camacho en el gabinete, ¿o ustedes creen que sí? Que si ustedes creen que el gobierno actual encabezado por Yanine va a mantener a los ministros del gabinete que son de Camacho. O sea, el primer rompimiento, ¿dónde va a venir? Si no es que ya se dio anoche, porque Camacho estaba anoche en La Paz. O van a caminar felices y demás. ¿A quién le quita votos Yanine? A Camacho y un cachito a Mesa. Entonces, bueno, pues quién va a hablar y quién va a juntar, y pues aquí ya ni me voy a meter
en lo que declaraba insistentemente Camacho, que él no iba a ser candidato. La presidenta también decía que ella no iba a ser candidato y juró ante la Biblia. Y ya ven cómo se pone de sensible con la Biblia regresa a Palacio de Gobierno, se le salen las lágrimas y todo lo demás. ¿Y cuál es uno de los grandes mandamientos? No mentirás. Entonces, sopas, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que reciba la gente su candidatura? Porque esa es la otra gran pregunta. ¿Tendrá Camacho la posibilidad de armar aquí un, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman ustedes? Cabildo en Santa Cruz de 1 millón de personas para exigirle que nada más se quede de presidenta? Yo creo que ya no la va a tener. Y si él decide hacer un cabildo donde van 50,000 personas, se jodió. Pero ¿qué va a pensar? Más que pensar, ¿qué va a decir la gente? O sea, la reacción de la gente. El MAS se va a quedar cruzado de brazos. Las organizaciones que apoyaron la llegada para poner en paz esto y todo lo demás, se van a quedar tranquilas. Déjame marcar una pausa. Yo les diría que complicado. Y la pregunta es, ¿de veras tienen claro los candidatos qué quiere la gente? ¿Y qué les van a ofrecer y qué les van a proponer? Más allá de si ya no queremos a Evo de regreso y al MAS. Pero yo les diría que la pregunta más importante es qué van a hacer los jóvenes. Porque los jóvenes de 18 a 35 años son un poco más del 40% del padrón electoral o número de habilitados, como ustedes le dicen, en este país. Y la pregunta es, ¿esta elección es un tema de líder o es una elección donde el poder es de todos? ¿Qué se demostró con todo esto que pasó en Bolivia? ¿Qué se demostró con todo esto? El poder de la gente. Y lo más fuerte es que los jóvenes han descubierto el poder que tienen. Ese despertar de los jóvenes que está ahí latente, pero que no tienen ahorita una causa que los mueva y que los vuelva a unir y que les vuelva a poner la pila y que vuelvan a tomar la calle y que si no se cansan y que si no sé qué, ¿cómo va? A ver cómo va. Ay, con esas ganas estuvieron en la calle. A ver otra vez, 1, 2, 3, ¿cómo va? Entonces, lo tienen claro. Pero ¿qué va a mover a los jóvenes? ¿Y quién va a mover a los jóvenes? Yo creo que ese liderazgo de Camacho en noviembre nada tiene que ver con este momento. Entonces, ¿cuál es la opción que van a tomar ustedes? Que ustedes son los que van a decidir pues todo este tema. Y yo con esto ya termino. Obviamente Bolivia cambió, pero ¿a dónde va a ir Bolivia? Esta historia todavía no está escrita, la campaña todavía no empieza. Ustedes tienen la facilidad aquí en Bolivia de que todos los días sucede algo. Y lo que estabas planeando en la mañana a las 5 de la tarde al bote de la basura porque cambió todo. Hoy vamos a saber hasta las 11:59 de la noche cuáles son las alianzas y quién con quién. ¿Quiénes van a querer ir solos? Porque el registro de candidatos es hasta el 3 de febrero, pero creo que no solo es un tema de pensar en quién es candidato a presidente y a vice, sino quiénes van a ser los candidatos a diputados y senadores. El
gobierno tiene la obligación de reactivar la gobernanza de este país, pero también no pueden poner en riesgo con la candidatura la gobernabilidad. Y yo creo que esa es la mayor pregunta que todos ustedes tendrían que estarse haciendo, si realmente la decisión de la presidenta y de su equipo cercano y todo lo demás va a poner en gobierno la gobernabilidad, porque eso incluso puede implicar que no haya elecciones el 3 de mayo. Entonces, y por el otro lado tenemos dos temas, bolsillo y reconciliación. ¿Quién va a enarbolar esto? Históricamente, ustedes en Bolivia son un país en tercios, donde hasta octubre tenía una mayoría el MAS, después estaba el anti-MAS y después estaban eso que llamamos los volátiles. El día de hoy, los volátiles son el 42%. O sea, esos que no han tomado su decisión de qué hacer, por quién ir, por quién votar, que están esperando las campañas y los candidatos, son los que van a definir. Pero el voto duro del MAS no se lo vamos a quitar. Entonces, ¿dónde va a estar la competencia? La competencia va a estar entre ese 42% de indefinidos y ese 27% de anti-MAS contra ese 30% que tiene el MAS. Y yo terminaría diciendo, nos vemos en la segunda vuelta. ¿Por qué? Gracias, Ricardo. ¿Por qué nos vemos en la segunda vuelta? Porque el MAS no va a llegar al 40. No va a llegar al 40. Y pues ustedes tienen una regla aquí que para ir a la segunda vuelta hay que ganar con el 40 más 10 puntos de diferencia, pero si no llegas a 40, van a segunda vuelta el que quedó en primer lugar y el que quedó en segundo lugar. Y podemos tener el caso de un MAS con 35, 38, un Mesa, no sé, que es para mí la opción viable en lo que estamos viendo. Yo creo que Camacho va a ir, por su misma personalidad, va a ir bajando, y habrá que ver también qué hace Mesa. Habrá que esperar si Doria Medina entra a la campaña o no. No sé qué vaya a hacer Tuto. La gran incógnita es quién compra Chi, perdón, con quién va a jugar Chi, con qué siglas y a quién le va a hacer el trabajo sucio Chi. Pero aquí la discusión tiene que ver con si el MAS tiene 35% de la votación, el MAS va a tener nuevamente el control del Congreso. Entonces, pues quien llegue de presidente, otra vez va a tener en la piedra en el zapato, con un MAS con fuerza en el Congreso. Y la oposición tampoco tiene la capacidad de cubrir todos los espacios, como es ahorita el gobierno actual, pues está co-gobernando con el MAS. Éxito, gracias y bueno.